tenemos ya la presencia de Luis Felipe Tillería. Él es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Avanza, ¿no? Avanza, listas 8. Queremos darte la bienvenida, Luis Felipe. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. A quienes te ven y quienes te escuchan en estos momentos, ¿qué te motiva? Sabiendo que el país económicamente está, dicen todos, mal. También hay un índice de inseguridad que no lo habíamos visto jamás. Tú vienes de primer mundo, así les dicen muchos. Vienes de Europa, has conocido, has vivido, te has desarrollado en otro país, tienes seguramente otra mentalidad sobre cómo debe de manejarse la política en el país. Ahí están mis preguntas. Bienvenido, Carlos Luis Almeida te saluda. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven vía internet desde Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y a todos nuestros amigos de aquí, Ecuador. ¿Qué nos motiva después de estar en el primer mundo, venir acá? Así es. Y meternos en política acá, siendo concejales en funciones en la ciudad de Londres? Bueno, quizás es la misma respuesta que encontrarás cuando le preguntes a un migrante: oye, ¿por qué si allá te dan crédito hipotecario a 30 años plazo al 3% de interés anual, lindo, tú vienes a invertir tu plata aquí en un barrio donde las papas queman? ¿Por qué si a los compatriotas que viven en Nueva York le dices: oye, ¿por qué en lugar de gastarte $100 e irte de vacaciones a Puerto Rico, gastas $700 para venirte a Ecuador, si aquí en todas las revistas allá en Estados Unidos sale no vayan a Ecuador que está peligroso? Y yo creo que es la misma respuesta. Los migrantes siempre nos la jugamos por Ecuador. 8:35 minutos, 8 de la mañana, 35 minutos. ¿Desde qué edad estuviste en Inglaterra? Bueno, yo nací, crecí en Guayaquil. Estuve aquí hasta los 19 años. Arranqué en la Universidad Espíritu Santo. Luego fui a Estados Unidos a terminar la universidad en la Kean University de New Jersey. Saqué un título en Ciencias Gerenciales, mi licenciatura. Luego regresé, estuve siendo profesor a los 21 años de la Universidad Católica de Guayaquil y luego pues ya fui a Inglaterra desde los 21 años e inicialmente iba por un año para hacer la maestría. Pero bueno, ese año fueron 2 años, 3 años. ¿Allá los migrantes pueden ser candidatos también? Sí, de eso se debería tratar la democracia, ¿no? Imagínate que no solamente los migrantes, también pueden ser candidatos quienes no están afiliados a un partido político. ¿Ya? Esa es una de las diferencias, ¿no? Yo sé que en los últimos 45 años la democracia la han secuestrado los partidos políticos en Ecuador. Y hablo de unos partidos políticos mafiosos, pues, ¿no? Donde ni siquiera hay unas elecciones primarias. Ahora vimos en las elecciones primarias, claro, yo no salía en ningún lado y la gente decía: no va a participar, no va a participar, no tiene partido. Porque imagínate cuánto hemos normalizado el que no haya primarias, el que las primarias son un show. Allá. Imagínate cuánto lo hemos normalizado en Ecuador, que si las primarias eran entre jueves, viernes y sábado en todos los partidos. Así es. Pero desde hace 2 semanas ya el dueño del partido le levantaba la mano: este va a ser el candidato. Pero no habían primarias. Ya tenían decidido. Ya tenían decidido y no habían habido las primarias. O sea, ese es un cuento, claro. Esto, a ver, es que solamente en la Rusia stalinista pues sabías 2 semanas antes quién iba a ganar la elección, pues. O en la Cuba de Fidel Castro, o, como estamos viendo ahora, en la Venezuela de Maduro. Tú sabes 2 semanas antes quién va a ganar. Eso pasó en las primarias aquí. Excepto, y por eso me enorgullezco de estar en este partido, excepto en el partido Avanza, lista 8. Porque allí, públicamente, salió una compañera, y está bien, porque de eso se trata la democracia, a decir que no estaba de acuerdo con nuestra candidatura. Una asambleísta muy respetada en funciones, muy inteligente, ya le he escuchado algunos discursos, es brillante. Salió diciendo que no estaba de acuerdo con nuestra candidatura y de alguna manera habían 4 posturas dentro del movimiento, que está bien, porque en el Partido Republicano, si ustedes se acuerdan, en el 2016 estaba pues Jeff Bush de candidato, de precandidato republicano, hermano de un expresidente, hijo de otro expresidente, y por otro lado estaba Donald Trump, estaba Ben Carson, muchos otros candidatos. Está bien, nadie dice que son antipartidos, no, está bien, o sea, eran varias posturas. Aquí estaba pues un señor a quien no tengo el gusto de conocer, pero sé que es un gran líder, el señor García, un señor Cruz, también otro candidato que tuvo buena aceptación inicialmente,
había otra postura de no presentar candidatos y hacer alianzas. Y finalmente pues hubo la otra postura de aceptar este binomio invitado de Luis Felipe Tillería y Carla Rosero Villavicencio. Ahora bien, ¿cómo vamos a cambiar? El cómo es. Claro, El cómo. ya está como usted como precandidato. Ya es candidato oficial, ¿no? Sí, bueno, estamos. Ya pasamos las primarias. Ahora viene lo bonito. Un país que no hay recursos, decía Carlos Luis, tú lo conoce, usted lo conoce. No hay plata, aquí se incrementó el IVA. Un país sumergido en el tema de los hechos violentos, de la inseguridad. ¿Cómo usted va precisamente, o cuáles son sus planteamientos que iría en esa línea? Bueno, tenemos varias propuestas, pero las tres principales son en el frente de seguridad, Ya, en el frente de economía ya, 2, y de una reforma política. 3. En seguridad nosotros tenemos el plan Artillería contra la delincuencia. ¿Qué significa eso? En nuestro plan Artillería contra la delincuencia tenemos 5 ejes principales. El primero, el control territorial. Ya. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, ¿eh? Y Suiza es rico. 7 veces más grande. Y no hemos tenido una guerra en el continente en los últimos 30 años. Con lo cual, no se justifica que sigamos preocupados de tener unas Fuerzas Armadas grandes para el control externo. Lo que deberíamos hacer es que controlen el frente interno, porque aquí están los problemas. Correcto. ¿Verdad? Entonces nosotros queremos, previo cambio constitucional, para que no sea solamente en estados de excepción o algo excepcional, que controlemos el frente interno con nuestras Fuerzas Armadas. Esto no le parece raro a nuestros migrantes que viven en Italia, por ejemplo. Uno llega a la estación de Milano Central y encuentra fuera de la estación un tanque de guerra y a los carabinieri fuertemente armados. Bueno, es que no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. Lógico. ¿Ya? Entonces, si es que ellos pudieron minimizar a esa mafia, si nosotros adaptamos políticas similares, también lo vamos a hacer. Como punto número 2, nosotros queremos eliminar el SNAI, porque las cárceles hoy en día, de las cuales está a cargo el SNAI, son centros de mando para el crimen organizado. Nosotros queremos usar a nuestros más de 100.000 reservistas al control de las cárceles permanentemente, porque cuando los militares se meten a las cárceles, bajan los niveles de violencia, Sí, pero sí. cuando se van, vuelve el relajo. Vuelve nuevamente. Entonces, lo que nosotros queremos es controlar permanentemente. Tenemos más de 100.000 reservistas, los podemos ir rotando cada 3 semanas para evitar la contaminación. Como punto número 3, Del plan Artillería. del plan Artillería contra la delincuencia, Ok. nosotros queremos que vuelva el servicio militar para los jóvenes. Obligatorio. Como Sí, era antes. Como era antes, sí. Ok. Y la premilitar a los colegios. Que puedan tener quienes no quieren ir al servicio militar obligatorio, que tenga algo similar como defensa civil, por ejemplo. Que tú puedas hacer servicio social, servicio de bomberos, de rescate, en fin. Quienes pues, quizás filosóficamente no quieran ir a aprender a disparar un fusil. Sin embargo, nosotros creemos que no tiene ningún pecado que un joven aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, a lustrar sus zapatos, a andar bien uniformadito, bien planchadito, disciplina, hacer ejercicio, fortalecer el cuerpo y el alma, que comiencen a aprender lo que es la honorabilidad, el amor por la patria, extrañar a su familia, hasta extrañar a la pelada, pues, o sea, si tiene pelada, o sea, y que llegue, pues, por último se ahorra el gym y llega, pues, más tuco, como decimos aquí en Guayaquil, y después de ese servicio militar, cuando haya aprendido una profesión en el servicio militar, Así puede era salir. antes, así se aprendía. Correcto. Habían ahí, tornero, fácil, sin problema, mecánico, antes existía. Correcto. Dentro de las fuerzas Entonces, de esa armadas. manera, pues el joven va a salir, va a tener el futuro en sus manos. Ahora, como punto número 4, nosotros creemos que es un pilar fundamental. Se llama la diplomacia de la lucha contra el crimen organizado. Vamos a tener un alto funcionario, un co-canciller, un co-ministro de Relaciones Exteriores, enfocados en viajar el mundo y hacer suscribir acuerdos de cooperación con todos los ejércitos del mundo, no solo con el ejército americano, no solo con el ejército de Estados Unidos, sino también con el ejército de Reino Unido, el ejército de España, el ejército de Italia, de Corea del Sur, de Israel, y todos los ejércitos que quieran brindar cooperación para la guerra contra el crimen organizado en Ecuador. Nosotros no nos vamos a demorar 50 años como lamentablemente le pasó a Colombia.
Esto lo tenemos que resolver muy rápidamente, muy técnicamente y con la ayuda internacional. Y por eso vamos a tener un co-canciller y vamos a tener, ahora sí, pues los agregados militares de todas nuestras embajadas van a tener que trabajar desde el primer día y muy arduamente en lograr todos estos acuerdos de cooperación que están en la mesa, sino que lamentablemente nunca ha sido prioridad fortalecer esos acuerdos de para cooperación. eso se necesita recursos. No, ¿Cómo obtener recursos? no se necesita grandes recursos. Lo que movilizar nosotros... a las Fuerzas Armadas se necesita recursos. Bueno, no más Por eso recursos. es que aquí se incrementó el IVA. No más recursos de los que ya hay. Lamentablemente, se ha hecho ya costumbre de que el Estado en Ecuador no devuelva. Por eso nuestro proyecto se llama La Gran Devolución. Porque de nada sirve el capital en manos de la oligarquía y tampoco sirve, peor aún, el capital en manos del Estado. El Estado recibe el dinero prestadito por un ratito y lo tiene que devolver a la economía, si no es demasiado tóxico. Entonces usted imagínese que ya le sacaron un poquito más de plata del bolsillo de los ecuatorianos con ese aumento de 3 puntos del IVA. Correcto. O sea, era 12 y le aumentaron un 25%, pues a 15. ¿Y dónde está la plata? Como decía un político aquí. ¿La gente está viendo ese 3% en más obras, en más salud, en mayor cobertura de educación, en más seguridad? Nosotros queremos que el plan Artillería contra la Delincuencia comience a darle la seguridad y proponemos una gran devolución de las empresas públicas a los bolsillos de los ecuatorianos. Nuestra ideología es muy clara. Nosotros somos liberales clásicos. Nosotros creemos en el Estado, un Estado fuerte, pero limitado a 4 funciones: seguridad, justicia, salud y educación. El resto tiene que estar en los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Cómo lo podemos hacer? Tomemos el caso de Petroecuador, por ejemplo. A ver. Cogemos Petroecuador, que es lo más polémico que hemos dicho. Cogemos el Petroecuador. Divídalo en 3 partes. Cójala un tercio y ahora esa tercera parte la dividimos en 18 millones de acciones. Cada ecuatoriano que tenga número de cédula, sea rico, pobre, viejo, joven, niño, mendigo, doctor, lo que sea, puede ir al banco y decir: señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Le dan su papel, él se lo guarda, lo pone en el segundo cajón de la casa y se espera todos los años a recibir sus dividendos. Porque si la empresa es de él, deberían tocar dividendos, pues, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto les ha tocado de dividendos de Petroecuador en los últimos 50 años? ¿Cuánto han recibido de Petroecuador? ¿Quiénes nos escuchan? ¿Cuánto han recibido de Petroecuador en 50 años? Ese es el problema. Si es que la respuesta es nada, significa que ustedes no son los dueños de la empresa, que esa empresa en realidad está para los políticos mafiosos, para las mafias que están en Petroecuador y para los sindicalistas que ganan $15,000 al mes. Nosotros queremos que le toque a la gente, que le toque al pueblo. No le ha tocado. Y le digo, esos dividendos, aunque pueden ser $70, $80 al año, que puede parecer que, bueno, no es mucho, pero a una familia de 5 miembros, $80 por 5, $400 en 2, 3 de diciembre, puede significar para una familia pobre tener o no tener Navidad. Luis Felipe, pero esos dividendos quizás estén vistos desde el Fondo de Solidaridad, por ejemplo. ¿De dónde salen esos recursos? Salen de los recursos del Estado. Bueno, le tengo la mala noticia que este año Petroecuador va a generar pérdida. Sí. Es decir, este año no van a haber recursos. Y es más, como va a generar pérdida, los señoritos de Petroecuador le van a decir al Estado: oye, acolítame con un billete, deja de hacer esa escuela, no le hagas a esos pacientes diálisis, hermano, que necesito la plata porque perdimos plata. Entonces, yo no sé cómo pierde plata una petrolera. De un hueco que tienes que sacar plata, Claro. Pierden. ¿Saben por qué pierden? Porque son ladrones, porque son un nido de corrupción. Por eso decimos que una segunda parte tenemos que venderla a un consorcio internacional. Y yo no digo socializar, democratizar, concesionar. Esos inventos de aquí que en realidad es para darle a los amigos sin que pongan la plata. Nosotros queremos venderla. Vender una parte de Petroecuador al capital internacional, que venga, por ejemplo, Shell o British Petroleum, nos pinte 20,000 millones, le vendemos una parte de Petroecuador y como ellos van a querer recuperar su platita, van a comenzar a limpiar todas esas mafias de Petroecuador que se roban la plata,
van a comenzar a chupar petróleo más rápido porque tienen que recuperar su plata, Así es. van a pagar impuestos, entonces no salimos tanto a pérdida después de vender la empresa. Y aparte, van a invertir en tecnología de punta, procesos más eficientes, más transparentes, mucho más rentables. ¿Y qué hacemos nosotros con los 20.000 millones? Si le contesto su pregunta de los recursos. 20.000 millones tendríamos en la mano con una empresa. Hay 370 empresas públicas. Pero con 20.000 millones nosotros podemos hacer no una, sino 4 troncales de trenes de alta velocidad que unan Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Guayaquil, Quito en 1 hora 50 minutos significa mucho más oportunidades de comercio. Significa muchas más vías complementarias que puedan unir para el transporte de mercancías. Quito con Tena, Quito con Ibarra. Y es más, no solamente que un tren de alta velocidad lleva gente, también puede llevar carga. Así es. Un tren de carga te lleva ahí 240 contenedores. Eso equivale a 600 camiones con un solo conductor. Allí es donde bajan los costos de transporte, los costos de producción. Allí es donde, por eso en el primer mundo, la leche muchas veces es más barata, la papa es más barata, la ropa es más barata. Y eso es lo que se quiere, que a la gente le alcance la plata. Perfecto. 8 de la mañana, 50 minutos, Luis Felipe. Permítenos un llamado telefónico en el 2328-200. Muy buenos días. ¿De qué sector nos llama? Y adelante, por favor, con su comentario. Bueno, estábamos conversando todavía, dialogando con el candidato a la presidencia de la República, Luis Felipe Tillería. Yo he escuchado el día lunes de la semana pasada, dentro de sus propuestas, algo que en lo personal me llamó la atención, y conversaba con un grupo de abogados también y colegas, y me decían cómo Tillería va a traer 300 bancos internacionales al país. Aquí ya hemos tenido algunos que dijeron que van a venir y hasta ahora no hay uno. ¿Cómo haría ustedes? Y si es que realmente una propuesta suya, Luis Felipe. Bueno, no Tillería. Son 300, son 400 bancos. Ah, mire usted, Sí. 400. Ya, yo creo que esa dueñocracia se quería llevar a 100 bancos. Sí, o sea, puede ya ser. mi hermano, pues es que no, nada me sorprende, ¿no? Pero bueno, le digo, ¿cómo lo haríamos? Primero, tenemos que eliminar estas leyes mañosas, Ok, porque aquí sí había banca internacional. sí. Aquí teníamos Citibank, Sí. teníamos Bank of America, teníamos Lloyds Bank, que mis amigos acá le dicen Lloyds Bank, Sí. pero teníamos Lloyds Bank, teníamos Banco Holandés Unido, Amro Bank, Claro, y se fueron. ¿Sabe por qué? Porque entre ese estatismo empobrecedor de América Latina y la derecha argollera, se querían quedar con el negocio para ellos solitos, para que luego te presten al 30% de interés anual. Y se quedaron. ¿Y sabe cómo los expulsaron? Les dijeron, si tú eres banco internacional, necesitas 5 veces los requerimientos de capital. O sea, jugaban los de aquí, los de fuera, 5-0, 5-1 en desventaja. Y claro, pues tenemos una economía pequeña, se fueron. Ya, ellos sabían que venía la dolarización, entonces se querían quedar con el negocio solitos. En una economía dolarizada, tasas de interés de hasta el 30%, eso es asesino, pues es criminal. Lamentablemente, la gente de alguna manera pues aplaudió eso en su momento, pensaba que era soberanía, pero hoy nos estamos dando cuenta que si es que un pequeño agricultor o un comerciante tiene un préstamo, hay préstamos de todo, pues 5.000, 10.000, pero digamos que deba $40.000. A 5 años plazo, que es lo que te prestan para el crédito de desarrollo, al 23% de interés anual, porque mira que prestan hasta el 30%, pero pongámosle el 23%, la cuota te saldría en $1.100 al mes. $1.100 al mes por $40.000 al 23% de interés. Sin embargo, ¿usted sabe cuánto costarían los mismos $40.000 si nos pudiésemos endeudar a 30 años plazo al 3% de interés anual, como en Estados Unidos, como en Europa, como en Israel, como en Corea del Sur, como en Panamá? Los mismos $40.000, en lugar de costar 1.100, costarían $168 al mes. Ahí con los mismos 1.100 te alcanza, no solo para la cuota, sino te alcanza para la cuota y para pagar 2 empleados. Así nosotros comenzamos a reactivar el país. Así nosotros, con esa ley de oferta y demanda, con la libertad de mercado, hacemos que hayan suficientes plazas de empleo aquí para que la gente no necesite emigrar.
Son 5 millones de desempleados, Luis. Claro que sí, y nosotros pretendemos que para aquí, darle empleo a pero toda esa por gente. supuesto, nosotros tenemos un plan a largo plazo en donde Ecuador puede generar, y escúcheme este número que no es demagogia, y si tenemos otro programa yo lo puedo explicar, pudiésemos generar 20 millones de plazas de empleo. No hay tantos ecuatorianos para el empleo que se podría generar aquí con un centro financiero internacional, los campos totalmente tecnificados, produciendo el doble por hectárea y con créditos a bajo plazo a 30 años plazo. No existen tantos ecuatorianos para las plazas de empleo que se pueden generar, pero este fenómeno pasa en el primer mundo. Por eso es que llega migración de todas partes del mundo, de Pakistán, de Ecuador, de Colombia, India, China, de todas partes a trabajar al primer mundo, porque tienen más trabajo que gente. Eso es lo que nosotros queremos para Ecuador. Compatriotas, yo ya migré. Yo migré hace 21 años y también vi todas esas escenas. Mi mamá fue una de las que lloró en el aeropuerto cuando yo me iba. Y me esforcé, triunfé, pero volví para que tú no tengas que emigrar. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos hacer las reformas que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo. Queremos hacerlas aquí y ahora para que el primer mundo esté aquí. Queremos enrumbar Ecuador al primer mundo. 8:55 minutos, Luis Felipe. Suena bastante bonito. Yo también he tenido la oportunidad, como usted, de conocer y vivir otras realidades que yo pienso que son posibles en nuestro país. Pero aquí viene un detalle que usted también lo conoce, el tema de que se necesita un equipo. Y bastante grande para gobernar un país como el que tenemos. Y aquí se decide también dentro de una Asamblea Nacional. Van a presentar ustedes candidatos a la Asamblea Nacional y cuénteme sobre su binomio también, Luis Felipe. 8:55 minutos. Sí, bueno, tenemos un binomio de lujo. Una experta en seguridad. Nosotros interesante. sabemos que parte de nuestro plan, hoy por hoy, el 50% de nuestros esfuerzos está en un plan de seguridad. Lo vamos a anunciar en los próximos 10 días, conjuntamente con la vicepresidenta Carla Rosero Villavicencio. Ella es experta en seguridad y nos está asesorando muchísimo en este plan conjunto que estamos haciendo de artillería contra la delincuencia. Vamos a ganarle la guerra al crimen organizado. Y bueno, claro que sí, nosotros vamos a necesitar no solamente un equipo de confianza de cerca de 13,000 personas. En el Estado hay cerca de 250,000 posiciones de libre remoción. Y le digo una cosa, sean de la derecha corrupta, argollera, o sean de izquierda, o sean correístas, a mí no me importa la afiliación política que la gente tenga. Se van todos. Hay que hacer un reseteo. Se van todos. Solo se quedan los honestos. Y yo necesito que la gente, ecuatoriano, mándame tu currículum. Porque se van todos. Hay trabajo que hacer y nosotros queremos trabajar. Esta es la oportunidad para que tú comiences a enderezar este país. ¿Usted se considera el outsider, como he escuchado, Luis Felipe? Bueno, veo que nos han dicho que somos el outsider. Yo le agradezco mucho ese término que nos está dando la gente. Y quizás out, pues fuera, side, el lado de afuera. Soy el único candidato que hasta ahora pues estaba viviendo afuera. Pues yo todavía tengo mi casa en Londres, mis hijos están en los colegios allí, van a seguir en el colegio. Yo le prometí a mi pequeño Mark y a mi pequeño Luigi, yo les prometí que les iba a hacer un país seguro para que ellos pudieran venir. Yo no quiero verlos crecer por WhatsApp. Y si voy a enderezar este país, lo voy a hacer muy rápidamente para reencontrarme otra vez con mis hijos. Yo no quiero ver los goles de Luigi por WhatsApp, como ayer vi el entrenamiento por WhatsApp. Yo no quiero ver en YouTube simplemente como gana las carreras de karting el pequeño Mark, no. Yo los quiero aquí conmigo, quiero a mi familia unida, yo quiero que las familias no se separen en los aeropuertos. Yo ya pasé por eso. Y yo voy a hacer un país seguro, un país donde alguien tenga el derecho de emprender sin que vengan a tocarle la puerta y a pedirle una vacuna. Yo quiero crear un centro financiero internacional donde hayan 400 bancos para que la gente tenga crédito al 3-4% de interés anual máximo a 30 años plazo para que todos los negocios funcionen. Ese es el compromiso que tienen de una persona que no le debe ni un centavo partido por la mitad a la oligarquía de este país. Yo no le debo mi primer trabajo, una sociedad o un contrato a ningún grupo económico. Yo no le debo ni he nacido bajo el ala de ningún caudillo político en el ámbito político. Yo no le debo un voto partido por la mitad a un partido.
En ese sentido, compatriotas, ustedes tienen a alguien aquí que no tiene compromisos con nadie. Y en cuanto llega al gobierno, se van todos, porque no quiero tener compromisos con nadie, solamente con el pueblo. Y ese pueblo que les va a dar la oportunidad, a ustedes quienes manden su currículum, les van a encomendar que administren el Estado. Háganlo con honestidad, nosotros lo haremos con rectitud, todo por la derecha. Perfecto. 8 de la mañana, 59 minutos. Luis Felipe Tillería, acá veo un paper suyo, Libertad 2025, la gran devolución. Ecuador rumbo al primer mundo. Con Tillería se acabó la pillería. Ay, Así ay, que que lo que vea, vaya. 8:59 Pillería, minutos. oiga, y Nos pillos vamos también. con Luis Encalada, que está en Gracias, exteriores. gracias, precandidato.